Hola chicos de tercero, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esta semana nos toca exclusivamente virtual, ¿sí? No vamos a hacer Zoom. Generalmente cuando tengamos semanas de virtualidad vamos a tener un Zoom, pero yo lo que quiero hacer es cerrar de alguna manera el tema que corresponde a lo que veníamos viendo hasta unas semanitas anteriores, que es Pitágoras, ¿sí? Recuerden que esto es revisión. ¿Por qué? Porque lo que me gustaría hacer automáticamente y directamente la semana que viene en la presencialidad, poder enfocarnos con directamente la parte de números reales, ¿sí? Si nos lleva un poquito más de tiempo, bueno, nos llevará un poquito más de tiempo, pero quiero antes del receso invernal, sí o sí, eh, empezar con reales, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estuvimos viendo, hicimos una introducción a Pitágoras, ¿sí? Lo planteamos como que es un teorema que se podía aplicar a triángulos rectángulos, ¿sí? La particularidad que tenía un triángulo rectángulo era que uno de sus ángulos valía 90 grados, y otra de las cosas que se puede usar Pitágoras, ¿sí? Hicimos algunos ejemplos, están todos subidos los videos, y otra de las cosas que se puede usar Pitágoras es para verificar si el triángulo que yo voy a analizar, ¿sí? Es rectángulo o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener esto? ¿De qué manera se va a obtener? De la siguiente. Utilizando el criterio o el teorema de Pitágoras, nosotros teníamos esta condición. Nosotros sabíamos que le vamos a llamar C, digamos, al lado más largo. C le llamamos al lado más largo que tenemos en nuestro triángulo. En este caso, recuerden que el lado de los tres lados, el más largo era la hipotenusa. Entonces, a C lo vamos a llamar de esa manera, ¿sí? Sería nuestra hipotenusa. Y el resto, tanto A como B, son nuestros catetos. Entonces, bueno, acá se pueden dar tres situaciones diferentes. Primero, si yo quiero que el triángulo, si yo quiero verificar y el triángulo es rectángulo, para que el triángulo sea rectángulo, esto que tengo que tener acá, tiene que haber una igualdad entre el lado de la hipotenusa al cuadrado, o sea, C al cuadrado, y la suma de sus catetos. Entonces, para que esto suceda, ¿sí? Si yo reemplazo los valores y me da una igualdad de ambos lados, entonces el triangulito que tengo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esa es la primera condición. Segunda condición. Si la hipotenusa o el lado más grande es mayor que la suma de sus catetos, ¿sí? Si la hipotenusa o el lado más grande es mayor que la suma de sus catetos, vamos a tener un triángulo obtusángulo. ¿Qué significa eso? Que es los tres ángulos son obtusos, ¿sí? O sea, son menores de alguna manera no, me estoy equivocando, obtuso es coso, agudo es menor. Uno de sus ángulos es mayor a 90 grados, ¿sí? Eso me está diciendo. Entonces, ejemplo, podría ser esto algo así. Miren, tenemos esto acá. Entonces tenemos, fíjense, hay dos ángulos que son menores a 90 grados, o sea que son agudos, y el tercer ángulo, ¿sí? Que lo vamos a considerar, este tercer ángulo es obtuso. Por eso es un triángulo obtusángulo, porque uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Y después hay otra condición en donde en realidad el C al cuadrado es menor al valor de la suma de sus catetos. Y en ese caso estamos hablando de un triángulo acutángulo. ¿Y qué sucede con esto? O sea, ¿qué particularidad tiene? Eso sí lo que les dije hoy que me equivoqué. En este caso, los tres ángulos, ¿sí? Los tres ángulos de mi triángulo son menores a 90 grados. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, no sé, por ejemplo, algo así. Todos los angulitos, este y este, es menor a 90 grados. Entonces, es una propiedad que nos sirve, o sea, Pitágoras nos sirve para eso. Entonces, nosotros planteando la relación de Pitágoras, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, podemos verificar esto. Si la hipotenusa al cuadrado nos da mayor
que la suma de sus catetos al cuadrado, ¿sí? O el cuadrado de la suma de sus catetos en realidad, estamos hablando de un triángulo obtusángulo, ¿sí? Si la hipotenusa al cuadrado nos da menor que la suma del cuadrado de sus catetos, el ángulo del triángulo que estamos hablando es acutángulo, por lo tanto todos los ángulos son menores a 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? No mucho más. Hay una actividad, lo primero que se arranca esta actividad es eso, dice clasifique, actividad 1, dice clasificar los siguientes triángulos en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, ¿cómo identifico cuál es el valor de C? ¿O cómo identifico cuál es supuestamente nuestra hipotenusa? Recuerden que el valor de C va a ser el más grande que le estén dando acá. Ustedes siempre le van a dar 3 lados. El mayor de esos 3 lados es ese valor de C. Después es indistinto si A es el C que sigue o si B es el que sigue, pero eso va a ser el mayor, ¿sí? Entonces, con esto que acabamos de hacer acá, ya podemos resolver el ejercicio 1 de la guía, ¿sí? Así que bueno, ahora seguimos. Bueno, ¿qué nos falta ver? ¿Cómo podemos seguir o qué ejercicios podemos seguir? A mí, obviamente, yo lo que les voy a dejar que hagan es el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque ambos no tienen mayor complejidad, ¿sí? Son directamente el planteo de un triángulo, un rectángulo, y en base a eso tienen que sacar el valor que falta. Ejemplo, dice, fíjense, los catetos de un triángulo, el 2 lo voy a plantear. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 centímetros y 5 centímetros. Dibujar el triángulo y calcular la hipotenusa. Introducción. Tengo un triángulo rectángulo, lo dibujo. Me dice que un cateto mide 12 centímetros, obviamente considero el más grande entre los dos catetos, y el otro mide 5 centímetros. ¿Por qué sé que los tengo que ubicar acá? Porque si me está hablando de catetos, recuerden que los catetos son lados mucho más chicos o más chicos en realidad, que la hipotenusa. O sea que lo que nos estaría faltando acá calcular es este valor. Es el valor de la hipotenusa. ¿Está bien? Obviamente, se plantea Pitágoras, con los videos que estuvimos haciendo anteriormente, y ahí se halla el valor. Y el 3 les dice, al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Les plantea el problema, está planteado. Si la distancia entre la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? ¿Qué situación tenemos acá? Acá tenemos el arbolito, ¿sí? Donde el sol lo estamos ubicando acá, en este punto, y proyecta una sombra que nos da 2,5 metros. Eso nos está diciendo, ¿sí? Ahora, la distancia entre la punta del árbol y la distancia más alejada, digamos, o donde termina la proyección de la sombra, dice que vale 4 metros. Este es nuestro triángulo generado. ¿Por qué? Porque el ángulo que tenemos acá vale 90 grados, y nosotros lo que nos está pidiendo es la altura del árbol. Para poder calcular la altura del árbol, vamos a tener que plantear Pitágoras, despejar uno de los catetos, y ese valor de uno de los catetos es esa altura del árbol de la cual me está pidiendo, ¿sí? Nosotros, en la clase anterior, hicimos la resolución del problema 1 y el problema 2, ¿sí? Son dos problemas que están propios en el plan de contingencia. Bueno, en ese tipo de problemas o en ese tipo de ejercicios, por ejemplo, el ejercicio 2 es igual que el ejemplo del problema 1, que es el tensor del cable, y el ejercicio 3 tiene el mismo criterio que el ejemplo o el problema 2 también del plan de contingencia. Y quiero decir que si buscan ejemplos parecidos con la resolución de esos ejemplos, los pueden encontrar en el mismo plan de contingencia. Yo lo que estoy haciendo acá es planteándole directamente el término en cuestión para que lo puedan resolver, ¿sí? No mucho más. En un próximo video, yo lo que voy a hacer es hacerle resolver, les voy a resolver los ejercicios que queden, y seguro les haga 1 o 2 ejercicios más que ustedes me lo van a tener que entregar como tarea, ¿sí? Ese va a ser como el cierre simple de Pitágoras, ¿está bien? No que me entreguen esta guía, sino que me hagan algún que otro ejercicio más como tarea, ¿sí? ¿Queda claro? Les mando un saludo y seguimos en el próximo video.